confirmó una alta efectividad ante cuadros graves y de esto queremos hablar con ella. Así que Daniela, muy buenos días y gracias por sumarse al interactivo. Buen día, un gusto volver a charlar con ustedes, un tema vigente, así que genial hablar del estudio y de las vacunas bivalentes y de la vacunación en general, ¿no? Bien, doctora, primero sería muy interesante, sobre todo para el público en general, que ya se ha vacunado, ya van por la cuarta dosis, pero resulta que la palabra bivalente viene a agregar otro significado. Ampliemos entonces el concepto de lo que es hoy una vacuna bivalente con respecto a las vacunas antiguas. Perfecto. Hablando de vacunas contra la COVID-19, porque esto de tener más de bivalente, tetravalente, ya lo hemos usado para otras vacunas, como por ejemplo la vacuna de la gripe, que tiene en su composición componentes de distintas cepas que nos provocan la gripe. Bueno, en el caso de la vacuna contra la COVID-19, estas vacunas bivalentes tienen el mismo concepto. ¿Qué es lo que tienen en su composición? Bueno, tienen componentes que inducen respuesta inmunológica, no solo para el virus ancestral, el que inició la pandemia, que lo llamábamos Wuhan, sino también tienen en su composición componentes que nos inducen respuesta específica para la variante Omicron, en particular B.4, B.5, que son unos sublinajes. O sea, que la vacuna, estas en particular, las bivalentes que están usándose en la Argentina y en otros países, usan la plataforma de ARN mensajero que ya se venía usando, que son las farmacéuticas de Pfizer y de Moderna. La plataforma es la misma, nada más que tiene componentes de dos variantes, la ancestral y Omicron, y en particular de Omicron, B.4, B.5. ¿Esto qué va a pasar? Nos va a inducir respuesta más específica también para Omicron, que es la variante que está circulando en la actualidad. Entonces ese es el concepto. En su composición, igual plataforma que Pfizer y Moderna, que como venían antes, nada más que tiene para inducirnos respuesta específica, virus ancestral y lo que está circulando ahora, Omicron. También le queríamos preguntar, doctora, cómo va a ser la colocación de esta vacuna, porque ahora tenemos que estar utilizando dosis de refuerzo, o habíamos tenido que estar utilizando dosis de refuerzo. En este caso, ¿cada cuánto se colocaría esta vacuna bivalente? Bueno, en principio, los lineamientos son para la situación epidemiológica actual. Primero quiero decir que esta vacuna se puede usar tanto como para iniciar esquemas como para refuerzos, pero la Argentina tomó la decisión de emplearla para los refuerzos, ¿no? La vacuna de Pfizer, que es la primera que llegó, la bivalente, pero después va a llegar Moderna. Las dos tienen el mismo concepto, la misma composición en términos de qué variantes, nada más que una está formulada para población mayor de 12 años, que esa es la vacuna de Pfizer, y la vacuna de Moderna, bivalente, para la población mayor de 6 años. Entonces, los lineamientos de acá en Argentina, cuando uno se acerca al vacunatorio, va a ser para los refuerzos. La situación es que por ahora es una dosis, hay que ver cómo sigue evolucionando, cuánta va a durar la inmunidad. Ya tenemos varias dosis en la mayoría de la población y eso nos está generando lo que se llama respuesta de memoria, entonces no es esperable que nos vacunemos tan seguido. Ahora es por la situación, hemos tenido una ola de Omicron que afortunadamente ya está descendiendo de manera significativa. Tenemos los reportes de los días lunes y nos muestran que viene con un descenso de casos. Sabemos que hay un subtesteo, pero en el marco de ese subtesteo vimos un aumento y ahora una disminución. Así que bueno, los lineamientos son para este contexto epidemiológico y entonces es como refuerzo y refuerzo que se aplica después de haber pasado 4 meses de la última dosis. Y si tuvimos
y si tuvimos la enfermedad, la COVID, tenemos que esperar 90 días. Y ahí, si nos tocaba vacunarnos, vacunarnos. Bien. Doctora, a mí me llama la atención la cantidad de personas que fueron estudiadas en Estados Unidos y el título medio como que sorprende un poco. 6 millones de personas. ¿Por qué tanta gente, doctora, sí, porque fueron las pruebas? Buenísimo la pregunta, porque en realidad no fue el ensayo clínico. Estas vacunas bivalentes, para que sean utilizadas en la población, tuvieron que pasar por los ensayos clínicos como pasan todas las vacunas. El ensayo clínico que se hizo es un ensayo más acotado porque ya había evidencia, porque como les conté, es la misma plataforma que usamos para las otras las que veníamos usando, que las llamamos ahora monovalentes para diferenciarlas de estas bivalentes. Entonces se hizo un estudio clínico para evaluar, como siempre, seguridad y respuesta inmunológica. Lo que se hace es un ensayo que se llama de no inferioridad. Como hay vacunas y estamos introduciendo una vacuna que cambia un poco la composición, lo que se busca es que los resultados que se obtengan con esa vacuna no sean inferiores a la que ya existe. Se llaman ensayos de no inferioridad. Tuvieron resultados positivos y por eso los entes reguladores las autorizaron. ¿Por qué aparece esta noticia de los 6 millones? Bueno, porque las vacunas se siguen estudiando. Estas vacunas se aplicaron en varios países, incluido Estados Unidos, y entonces se juntó ahora en población real, no en un ensayo clínico, sino en población real, como hicimos también acá en Argentina, que evaluamos respuesta inmunológica de las vacunas que estábamos utilizando. Bueno, en Estados Unidos se hizo, y no solamente se evaluó la respuesta inmunológica, sino algo que nos gusta más en vacunología, que es ver la funcionalidad en términos de prevención de enfermedad severa y muerte, y ese es el dato que se obtuvo con toda esa población, donde se hizo comparaciones entre poblaciones que recibieron un refuerzo con monovalente o bivalente, e incluso con población que no había recibido refuerzo. Y lo evaluaron en términos de ver cuánto se prevenía la enfermedad severa y la muerte. Y bueno, el primer dato es que con refuerzo la efectividad de la vacunación es mejor que sin recibir el refuerzo, sea con monovalente o con bivalente. O sea, el refuerzo es mejor que no tenerlo. Y por otro lado, las bivalentes se mostraron mejor que las monovalentes frente a esto de prevenir enfermedad severa y muerte. Entonces, el mensaje es, hay que vacunarse con refuerzo, con cualquiera. Digamos, si vamos al vacunatorio y de repente no hay bivalentes, si nos tocara esa situación, bueno, nos vacunamos porque hay una diferencia, pero además las bivalentes se mostraron mejores. Doctora, ya con esto creo que la vamos a dejar tranquila, pero vio que hay muchas falsas noticias referente a las vacunas, y aquí justo, no sé si usted va a poder verlo, pero hay un mensaje de nuestra comunidad que Gilleta nos pregunta, necesito una respuesta suya, ¿por qué los señores o doctoras actuales no recomiendan vacunar a las mujeres embarazadas? Entonces, por eso le decía que no sabemos si es una fake news o no, y lo bueno es siempre dar la información real, ¿verdad? Sí, todos los datos que hay, que tenemos hasta ahora, incluso para población de gestantes, sí, los datos son muy positivos, incluso no solamente positivos para las gestantes, sino también para sus niños, ¿no? Los niños que nacen, los niños y niñas que nacen de madres inmunizadas, los niños también reciben respuesta a través de la placenta, reciben anticuerpos, y también a través de la lactancia, de la leche, y entonces el recién nacido nace con protección para la COVID-19, que ya vimos que ellos y ellas también se pueden enfermar. Entonces, por ahora no hay ningún dato que contradiga, digamos, que contraindique la vacunación. Es todo lo contrario. Los datos que hay es que recomiendan la vacunación en las gestantes, por las gestantes en sí mismas, pero además porque transfieren inmunidad al recién nacido. Excelente. Ha sido un placer charlar con usted y le agradecemos muchísimo su tiempo. Ojalá pronto tengamos una nueva comunicación.
Un gusto y gracias a ustedes por el compromiso de siempre. Un abrazo. Por favor. Que esté muy bien. Ahí teníamos a la doctora Daniela Hosborg, investigadora del CONICET, y nuestro amigo Daniel Gallardo, que también está ahí esperando, y lo vamos a sumar, Vitu, otro de nuestros